¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Futuro Posible. Hoy el tema para mí es muy importante. Es el tema de los NI, que seguro usted escuchó hablar. Aquellos NI que ni estudian ni trabajan. Cuando hablamos de la pobreza, sabemos que algunos la sufren más que otros. Hay unos grupos poblacionales más afectados. Por ejemplo, los niños y las mujeres, y luego los menores. ¿Y qué está sucediendo en nuestro país? Gracias a la asignación universal, bueno, digamos que la mayor parte de los niños en la Argentina está cubierto. Pero ¿qué pasa con los NI entonces? Si ni estudian ni trabajan, ¿dónde están? Supuestamente en la calle y con los peligros que existen en la calle. Pero bueno, vamos a abordar este tema que, como les dije, es muy importante. Para mí es el tema de la pobreza en la Argentina. Habría que hacer foco allí para solucionarlo. Pero bueno, vamos a estar con los especialistas que nos van a contar la realidad y, como siempre, la solución al problema. Ya venimos. Prepárate para ver un parque centenario totalmente renovado. Hay un nuevo parque centenario. Vení vos también a disfrutarlo. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa, con toda la energía del mundo. Estamos, como les dije, vamos a hablar de los NI, los que ni estudian ni trabajan, y con gente capacitada y comprometida con el tema para darnos luego la solución a un complejo tema. Pero los voy a presentar primero. A mi lado está Guillermo Pérez Hosto, sociólogo, director del Centro de Estudios en Políticas Laborales y Sociales del Instituto Torcuato Di Itela y coordinador general de la Cátedra UNESCO sobre las manifestaciones actuales de la cuestión social. Coautor del libro Futuros Inciertos, lo estoy mostrando, Futuros Inciertos, informes sobre vulnerabilidad, precariedad y desafiliación de los jóvenes en el conurbano bonaerense. Y luego, enfrente a mí está Fabián Repeto, que es director del Programa de Protección Social del CIPEC y doctor de Investigación en Ciencias Sociales y máster en Gobiernos y Asuntos Públicos de la Facultad de Flaxo. Bueno, ¿cómo están? Les agradezco su presencia. Gracias a vos. A ver cómo empezamos. Quiero conocer la realidad. ¿Cuántos jóvenes hay en este momento sin estudiar ni trabajar en la provincia de Buenos Aires? Bueno, el fenómeno de los NINI, que en realidad nosotros llamamos inactivos absolutos, que estadísticamente son así porque hay otros inactivos que estudian, ¿no? O sea, que no participan de ninguna actividad económica. Son 963.000. Pero es un grupo de vulnerables, medianos y altos en cuanto a la vulnerabilidad, que está compuesto por los inactivos absolutos, por cerca de 290.000 desocupados y un poquito más de 1.020.000 trabajadores precarios, o sea, chicos que abandonaron sus estudios, que se insertaron tempranamente en el mundo del trabajo, pero precariamente. Por lo tanto, son ocupados un tiempo, desocupados otro tiempo, se cansan de buscar y son inactivos absolutos otro tiempo. O sea que prácticamente es el mismo grupo poblacional que está en esta situación. Es un 35% del total. Son 2.300.000 jóvenes que ocupan la suma de estos tres sectores, contra 6,5 millones de jóvenes en la Argentina, te dan un 35 y pico por ciento de esta vulnerabilidad media y alta. Hay otros vulnerables respecto al trabajo,
que son otros 7%, y que estudian, pero a su vez buscan trabajo. Es posible que algunos que busquen trabajo abandonen la escuela por ese trabajo, y otros que tienen bien claro que su actividad principal es el estudio y están en trabajos denominados de espera, es decir, trabajos precarios que después ellos suponen que van a poder, en la medida que se vayan aumentando su capacidad en cuanto al estudio, ofrecer una mejor posición en el mercado de trabajo. Esto, que son 42% de vulnerabilidad, que la OIT me los hace poner como vulnerables, en el conurbano casi sube al 50%, porque hay 40 y pico por ciento, 41% de media y alta y un 10% de baja vulnerabilidad. Esa es la parte cuantitativa. Está bien, las cifras alarmantes, digamos que es un gravísimo problema. Fabián, ¿y dónde están todos estos jóvenes? Están en la calle, sin contención familiar, de la escuela, del trabajo, ¿dónde están? A ver, definitivamente creo que lo que muestra Guillermo con cifras tan robustas y tan consolidadas es un problema por lo menos de dos ámbitos de la gestión pública en la Argentina y en las provincias y en los municipios. Uno tiene que ver con lo que sucede en el campo del sistema educativo y otro lo que tiene que ver en el mundo del trabajo. Y me parece que a eso uno podría agregar una tercera dimensión de política pública, por ausencia en este caso, que tiene que ver con políticas más amplias de atención a las vulnerabilidades que tienen las familias. Entonces me parece que estamos, para esta población, sobre todo para los sectores más vulnerables, en una situación bien crítica porque las escuelas o los expulsó o no los logra retener, y si los retiene con muy mala calidad. El mercado laboral los trata mal en términos de que no se cuenta con las competencias y con la calidad de acceso no solamente al trabajo, sino a todo lo que conlleva el trabajo en materia de seguridad social, de integración, etcétera. Y hay una ausencia más global de que esos niños, esos jóvenes viven en familias donde las familias también sufren desprotecciones importantes. Entonces lo más probable en líneas generales es que estén en la calle, estén en un espacio público que además, y creo que vale la pena para completar el argumento de diagnóstico, es un espacio público tampoco del todo revitalizado en factores de inclusión. Es un espacio público degradado, es un espacio público inseguro, es un espacio público poco amigable para que en todo caso ante un eventual escenario de jóvenes instalados en ese espacio público pudieran encontrar mecanismos alternativos de integración social legal, legítima y progresiva, digamos, que no le da al mundo del trabajo al mundo de la escuela. Entonces yo creo que tenemos un reto central en política pública en la Argentina, común a otras realidades de América Latina, pero que por supuesto nos preocupa en particular al caso argentino por razones muy obvias de magnitud y de calidad de la problemática, ¿no? Sí, cuando hablamos de la calle, ¿no? Los peligros que existen en la calle, el tema de las adicciones, delincuencia, embarazo juvenil y tantos otros peligros, ¿no? Mi pregunta es también, a ver, ¿cómo están los adultos que fueron NI en su momento? Si se puede saber. Bueno, nosotros estamos siguiendo el tema de los NINI desde la crisis. Sí. Como yo te contaba antes, tenemos... En la crisis llegaron a un poco más de 1 millón. Después bajaron. Cuando yo hice el informe de OIT estaban en 753.000 y ahora subieron a 963, lo cual implica un aumento con respecto al total de la población, que también crece, de 12% en el 2007 y ahora de cerca de 15, 16% en estos momentos. Sí. Quiero decir que esa población crece. Pero también puede ser gente que se considere inempleable y que ha abandonado la búsqueda de trabajo y pase ahí, y otros, y mujeres sobre todo, que con la asignación han abandonado la actividad absoluta y para ayudar a sus hijos han vuelto a la escuela de adultos o al programa Fines. Es decir, hubo como una oferta que modificó un poco esta población. Pero un estudio que hicimos para adultos, con una donación de la Unión Europea, en 12 provincias, que tuvimos que hacer hasta los 30 años, es decir, que tomamos 5 años de los denominados adultos jóvenes. La situación que nosotros vemos en los jóvenes adultos, que es donde mayormente se da esta situación, se da también en los adultos jóvenes. O sea, continúa, porque estos chicos, sin haber terminado la escuela, haciendo changas, que tampoco no se capacitan en el trabajo. Hoy no es un mercado. Mucha gente antes abandonaba la escuela y empezaba un oficio y continuaba su vida. Exactamente. Siempre, sí. Pero en cambio ahora son changas de trabajos muy, muy informales por un lado, pero también muy precarios por el otro.
Entonces eso no los educa en el trabajo. Es decir, inclusive en el prólogo que nos hace Robert Castell de esa edición, él llega leyendo, yo no me atrevía tanto, pero él se atreve a decir que el trabajo precario no socializa. Entonces, esos chicos siguen entrando ya en el mundo adulto, están también sin socialización. Son los adultos que siguen haciendo changas, digamos, ¿no? Laboralmente. Bueno, a ver, yo pensaba también en el mundo, ¿no, Fabián? Cuando surge el tema de los indignados, bueno, las revueltas que hay hace poco en Brasil, en España, etcétera. ¿Tiene que ver también con estos NII? Yo creo que hay dos cosas. Definitivamente cuando uno habla de NII, habla de población joven en la franja etaria que considere. Y creo que el primer punto a remarcar, que creo está implícito en la mesa, es que hay muchas juventudes en el mundo y en Argentina en particular. Sería difícil hablar de una homogeneidad en ese grupo etario. Entonces, cuando uno mira la composición de los indignados, no necesariamente son grupos todos vulnerables o todos en situación muy precaria en vínculos con el mercado laboral, pero sin duda desafectados en muchos sentidos de la vida social, en lo económico, en lo político, en lo cultural. Yo creo que hay en este sentido una especie de malestar colectivo de la juventud, como lo hubo en algún momento en otra generación, en otro contexto. Creo que el punto nodal, que Guillermo lo planteó un poco al inicio, es que en el caso argentino en particular, los NINI no logran convertirse en un actor de política pública. Como en su momento, y uno puede tener opinión formada o no al respecto, fue el movimiento piquetero. El movimiento piquetero construyó una acción colectiva, nos puede gustar o no los métodos, pero se convirtió en un actor de la vida pública a partir de organización, a partir de un método de lucha y de conflictividad. En el caso de los NINI, por su dispersión, por su dificultad de articularse política y socialmente, es mucho más complejo la posibilidad de empujar esa agenda en materia de política pública, porque si bien la clase política está preocupada por ese tema, los que venimos más del mundo del conocimiento estamos preocupados por ese tema, no hay actores sociales per se que encarnen esa demanda, que además cuando seguro esa demanda ingresase a la agenda gubernamental, seguro descubriríamos que tiene un conjunto de demandas muy heterogéneas entre sí. Y ahí donde me parece que además la dimensión federal de la Argentina, en términos que no es lo mismo el conurbano bonaerense que otros grandes conglomerados urbanos o que el interior, donde seguramente hay NINI también, aunque en menor magnitud, nos daría un escenario bien complicado para pensar políticas públicas. Pero siempre las políticas públicas son complicadas. Yo creo que el reto está teniendo buenos diagnósticos en los estudios que está liderando Guillermo y otros expertos nos ayudan mucho en eso, es cómo traducir esa evidencia empírica en política pública o al menos en recomendaciones y soluciones. Lógico que sí. Bueno, y como este programa se llama Futuro Posible, vamos a empezar a hablar de las posibles soluciones a este problema que dijimos es muy complejo. Daniel Arroyo en este programa habló de los tutores, pues necesarios estos jóvenes, obviamente, para salir a la vida, digamos, laboral, con disciplina, etcétera, necesitan un tutor que los acompañe. ¿Qué opinan? Bueno, ahí estamos de acuerdo con la idea del tutor, pero como cosa final, digamos, ¿no? Hay una mirada de la política todavía sobre estilo década del 90, en el sentido que se mira a lo último para rescatarlo. Y esto se trata primero de prevenir, una prevención primordial, que es que esos chicos no se vayan de la escuela. O sea, que hay que crear dispositivos dentro de la escuela que permitan que estos chicos recobren su autoestima, aprendan y puedan hacer algunas cosas desde la escuela para recuperar la autoestima, algunas cosas extra. Nuestra propuesta es un programa de capacitación de docentes, especialmente, que lo que tienen que hacer es extracurricularmente hablar de los temas no que propone la escuela, sino los que proponen los jóvenes. Fundamentalmente teniendo dos conceptos de prevención, que uno es las adicciones y otro los embarazos. Porque el 70% de la población inactiva absoluta son mujeres. Sí. Que la EPH, o sea, la encuesta permanente de hogares, no revela que sean madres, pero en nuestros estudios, generalmente, cuando son adolescentes, vienen 2 embarazadas y una ya tuvo un hijo. Y cuando pedimos jóvenes adultas en el reclutamiento, ya un 80-70% ya tuvieron su primer hijo, por lo menos. Quiere decir que debajo de esta población inactiva absoluta hay un montón de
niños o bebés Sí. que están también en una situación de riesgo. O sea, la primera medida debe sería venir desde la escuela. De la escuela, haciendo un programa que por un lado actúe sobre las prevenciones y por otro lado haga lo que sea posible. Nosotros inclusive proponemos que esos chicos extracurricularmente organizarlos para que hagan una tarea comunitaria en el barrio. Porque la escuela sea la más pobre de todas, siempre un joven es mejor que un anciano que siempre pueda ayudar a un anciano, Por digamos, supuesto. en el barrio. Aunque sea muy pobre, sea así como hay enfrentamientos entre pobres, que sea una ayuda entre gente humilde, Necesitada, digamos. claro. Por el otro lado, lo siguiente sería una suerte de prevención secundaria, que sería inmediatamente que el joven abandona la escuela, hay que contactarlo y tratar o de que vuelva a la escuela o darle alguna otra opción, que sea un taller de capacitación o otro tipo de escuela, tipo el programa Fines, que esto está muy bien, si bien en parte desmejora un poco la calidad, porque hay chicos que dicen, no voy más a la escuela y termino por el Fines, que es más fácil, pero eso es lo que está sucediendo también. El tema es ver la calidad. Y finalmente sí, habría que hacer un programa reparador, que ya sería una tercera instancia. Pero si nosotros no logramos Atraerlos desde la escuela. exactamente, si nosotros, es decir, todas las políticas de los organismos de cooperación internacional en la década del 90 era atender al último. Pero había personas de clase media baja, que se quedaba sin trabajo, que no se la atendía. Y entonces, hasta que llegaba a esa situación, no tenía nada en el medio, su única posibilidad era la caída. O sea, y esa persona lo que más quiere, alguien que queda desocupado en el momento, es volver a trabajar, porque es lo único que conoce como medio de vida. Las ofertas de los emprendimientos y eso no va. Entonces, por lo tanto, yo me ocuparía primero de retener que esta población no crezca y después sí hay que ocuparse mediante tutoría. En realidad lo que se necesita es un ejército de pedagogos sociales. Estamos hablando de 2,5 millones de chicos que hay que entender día a día y marca persona a persona. Claro, Es decir, un tutor por podría cada haber un menor, tutor ¿no? por cada 20 menores, Ah, o pero sea, no bien. mucho más. Sino, Sí. Claro. o sea, sería como un preceptor propio que tendrían 20 alumnos. De saber si fue a la escuela, no fue, si fue al trabajo, no, qué está Sí, haciendo en la calle. exactamente. etcétera. Yo quisiera complementar el enfoque de Guillermo un poco en el diálogo con el aporte de Daniel Arroyo en términos de tutores, Sí. derivando algo que venimos trabajando en CIPEC y en el programa de protección social de CIPEC en particular, que es cómo avanzar hacia un enfoque mucho más integral de políticas de juventud, que tiene la complejidad en la Argentina de que algunos aspectos críticos en materia de juventud, por ejemplo educación, depende de las provincias. Y eso no está ni bien ni mal, pero obliga a pensar la dimensión federal de estos esfuerzos de política pública en 3 planos. Lo que puede hacer el Estado Nacional, donde creo que además generar buenas condiciones de inserción al mercado laboral es algo donde el Estado Nacional tiene mucho que hacer en materia de incentivo, del modelo económico, etcétera, etcétera. Mucho esfuerzo a nivel de las escuelas y del sistema educativo provincial o los sistemas educativos provinciales, donde ese esfuerzo de contraturno puede ser un ejemplo, pero donde definitivamente lo que está bastante probado es que la capacidad pedagógica de los maestros y el instrumental pedagógico de los maestros y la tecnología que se usa probablemente está bastante disociada del tipo de modos de aprendizaje que la población joven en general y la población joven vulnerable en particular necesita. Entonces también hay un proceso de readaptación institucional que no puede ser una simple resolución del Ministerio de Educación, sino que implica meterse dentro del aula y de las culturas de los maestros, etcétera, etcétera, a cómo hacer ese ejercicio mucho más complicado. Y me parece que también en esta lógica de política integral de juventud, y eso va asociado al tema de los tutores, entre otros, hay un lugar protagónico para el municipio, para los municipios. Este trabajo cuerpo a cuerpo, de alguna manera, no se puede hacer del Estado Nacional o de provincias tan grandes como puede ser la provincia de Buenos Aires. Requiere mucho trabajo articulado y el esfuerzo de tutores, de apoyos psicosociales, de distintas figuras que uno podría denominar, tiene por un lado la complejidad del número, para que realmente el trabajo sea serio, de la profesionalización
de ese perfil, porque es un trabajo muy especializado en situaciones muy vulnerables, de problemas críticos de adicciones, embarazos adolescentes, hay que lidiar con ellas, entonces no cualquier persona, no cualquier estudiante universitario en sus horas libres podría hacer este ejercicio, y también, y creo que es un reto bien importante, pero que hay que tomar el toro por las astas, se trata de una política pública en su conjunto, no solamente en el caso de los tutores, costosa desde el punto de vista fiscal. Claro. La pregunta es, con esto termino, ¿hasta dónde la sociedad argentina, la clase política argentina, el Estado en la Argentina está dispuesto a pasar de la retórica a la acción en materia de políticas y en materia de financiamiento para esa mejor política pública? Claro, a este tutor se le debe pagar un sueldo, es así. Sí. Para que funcione bien se le debe Lógico. pagar un sueldo, se le debe profesionalizar, se le debe capacitar de modo permanente, se deben generar mecanismos de aprendizajes cruzados. Es decir, hay un conjunto de elementos que cuando uno los suma además a lo que hay que hacer para incorporación masiva y de calidad al mercado laboral y lo que hay que hacer en materia de sistema educativo, con todo lo que planteaba Guillermo, cuando uno pone todo eso en escena, realmente el desafío es enorme en lo político, en la gestión y también en lo financiero, que creo que no hay que olvidarse si uno quiere debatir esto con la clase política. Seguro que sí, como lo vimos también es un tema preocupante en el mundo. ¿Y qué pasa con los países nuestros vecinos? Por ejemplo, Brasil. ¿Ha mejorado este tema? No sé si a través de los tutores o algún plan que, bueno, haya solucionado en parte, digo, no todo el tema pues es complejo. Yo creo que en una parte sí, Sí. en cuanto a que ha podido, a través de cierta instrumentación de políticas, revertir una situación de extrema pobreza. Yo no creo que sea tan así que porque pase de $2 por día a $3 por día, Pasó a la clase media. pasaron a la clase media. Han mejorado su situación, como han mejorado acá cierta distribución del ingreso. Bueno, pero la escuela ha que se ha mejorado hecho. también, ¿no? Sí. Yo no tengo estudios sobre el tema Está bien, como para pero avalar perfecto, esa sí. situación. Pero lo que sí hay, perdón, complementando el caso de Brasil, que conozco al menos parcialmente, hay una buena articulación, siempre compleja, entre lo que hace el Ministerio de Desarrollo Social, sobre todo con el programa Bolsa Familia, que es el más conocido, y el Ahora Brasil Sin Miseria, que es un programa muy importante, gestionado y liderado desde el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, hay todo un esfuerzo de construcción de infraestructura en Brasil, no solamente por las Olimpiadas y el Mundial, sino de infraestructura física en general, donde los primeros eventuales incorporados a ese espacio de la producción son las personas que tienen perfil de empleabilidad para trabajar, por ejemplo, en la construcción, y que están en los planes sociales. Es decir, hay una articulación mucho más asociada, mucho más virtuosa, y donde además el rol de los 5.565 municipios que tiene Brasil en aterrizar en el detalle fino de lo que es esa realidad para cada municipio de Brasil, también es un rol importante. Por eso me parece que no hay que olvidar en esto la prioridad de política pública que tiene, o debería tener, mejor dicho, para los 3 niveles de gobierno. Lógico que sí. Y bueno, es un año electoral, algunos ya comienzan la campaña. No he escuchado muchos políticos hablar de este tema que es muy preocupante. ¿Qué opinan? Porque vamos a ver en estos últimos minutos que nos quedan del programa, donde bueno, la responsabilidad de lo que nos sucede a los argentinos está repartida y digamos que hay diferentes grados de responsabilidad. Por eso quiero ver los políticos cómo están en este tema, quiero ver también los empresarios, la iglesia, la sociedad civil. Los políticos no hablan del tema, casi no. Escuché a un candidato hablar. No, es cierto que algunos lo toman y algunos lo tienen por sabido. Pero lo que sucede es que, primero, los tiempos de la política son distintos a los tiempos de la reparación social. Es decir, acá se ha hecho un daño que todavía no se ha totalmente reparado, principalmente durante la década de los 90. Si bien podemos decir que la decadencia argentina, nosotros venimos, el otro día lo citaba, de una Argentina en el año 75, antes de Rodrigazo, que teníamos 3,5% de desocupación, 4% de pobreza y 17% de trabajo precario. Cifras que hoy son envidiables hasta en Europa. Sí, me imagino. Pero nuestra degradación ha sido mucho más rápida que la de otros países, con hasta más grado de desarrollo, sí, pero de otros países. Y eso ha hecho que, sobre todo en la década del 90, se haya acelerado este proceso de desocialización y de descomposición social, que todavía no ha sido reparado. Entonces, No reparado, y hay conciencia de parte de los candidatos, de parte de los políticos. Sí, lo que pasa de es este que, tema. como decíamos, los tiempos políticos es que cada 2 años hay que producir novedades. Claro. Y estos programas de reparación y de prevención llevan su tiempo y su impacto no se ve tanto. O sea, muchas veces se busca que la política sea un impacto. Me ocupé de tal, lancé tal programa y ya me quedo tranquilo. Claro.
Y no es así, este es un tema a seguir y reformar y reorientar y cada año rever y volver a replantear los objetivos y mejorar. Y la propia velocidad de la política les hace imposible estar en ese tema. Eso a algunos que intentan solucionar y a otros les produce angustia, entonces tratan de alejarse. Fabián, ¿y los empresarios cómo los ves? A ver, yo agregaría un solo comentario antes de meter con los empresarios y otro actor más, en que efectivamente ahí el reto es cómo generarle a la clase política incentivos, en el mejor de los sentidos, de que se preocupen sistemáticamente por esto y que les convenga políticamente hacer una inversión en estos temas de política pública. Uno, y lo planteamos recién, es qué grado de presión eventual pueden hacer como actor social constituido, que en la práctica no lo están los niní, creo que ahí hay una asignatura pendiente, pero definitivamente me parece que los políticos tienen mucho para ganar eventualmente con mejores políticas públicas. Es un riesgo, pero creo que los que estamos más en el mundo de la gestión del conocimiento, que aportamos ideas para el debate, también nos toca un grado de responsabilidad en proponer no solamente ideas, recomendaciones, sino viabilidad de esas recomendaciones y atender también las lógicas del tiempo político, que son muy legítimas y que olvidarlas sería un error. En cuanto al mundo empresarial, yo agregaría más a otro actor, el mundo sindical. Me parece que son actores preocupados marginalmente por la temática, por la problemática. Creo que debería permear mucho más en esos actores relevantes el tema de cómo incorporar la problemática, porque los empresarios necesitan mejor mano de obra a futuro, los actores sindicales requerirían tener mejor membresía o más membresía a futuro en su sindicato. Es decir, en el mundo ideal es un gana-gana. La pregunta es por qué no se logra, pese a la retórica de que nos preocupa, tener un consenso mucho más amplio. Ahí es donde creo que me parece que las ventanas de oportunidad que abre el mundo político con las elecciones democráticas es eventualmente una buena ventana de oportunidad a aprovechar. Bueno, ojalá y con este programa estamos tirando ese granito de arena para que sea posible esto y que obviamente sea una política pública, ¿no? Para el próximo candidato, gobierno, etcétera. Bueno, muchísimas gracias. El programa se pasó volando. Vamos a seguir con el tema porque es muy importante. Bueno, gracias, un gusto. Y a ustedes muchísimas gracias.